Bienvenidos un día más a su canal favorito, el epicentro de todo el drama, el romance y los secretos mejor guardados del fascinante universo de las telenovelas turcas. Espero que estén listos y con los cinturones de seguridad ajustados, porque hoy vamos a sumergirnos en un chismecito de alto voltaje, un culebrón digno de las mejores producciones otomanas. Y es que, señoras y señores, vamos a hablar de una pareja que nos robó el aliento, nos hizo suspirar hasta el infinito y, para colmo, nos rompió el corazón en 1000 pedazos. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, aún duele, lo admito. La herida de su separación sigue cauterizando lentamente como una rosa marchita que se resiste a abandonar su belleza. Pero prepárense. Afinen sus sentidos y ármense de paciencia, porque hoy vamos a analizar exhaustivamente un evento reciente que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha reavivado las esperanzas de todos aquellos que aún, en lo más profundo de su ser, sueñan con verlos juntos de nuevo. Un regalo bomba, un obsequio cargado de simbolismo, que ha destapado viejos sentimientos y nos hace preguntarnos si una reconciliación es realmente posible. Antes de que nos dejemos llevar por la euforia colectiva y empecemos a componer poemas de amor dignos de Mevlana, quiero recordarles, a todos y cada uno de ustedes, que se suscriban a su canal, si aún no lo han hecho. No querrán perderse ni un solo vídeo, ni una sola migaja de información. Aquí encontrarán noticias jugosas, análisis detallados, debates apasionados y las teorías más descabelladas sobre sus series y actores turcos favoritos. Además, déjenos un comentario al final del vídeo contándonos qué piensan ustedes de todo este embrollo. Su opinión es fundamental, su voz es la que da vida a esta comunidad. Ahora sí, sin más dilación, que empiece el espectáculo. Bueno, el punto de inflexión, el Big Bang de toda esta locura, fue un regalo muy, muy especial. No voy a entrar en detalles escabrosos, no voy a revelar todos los secretos de golpe para mantener ese halo de misterio que tanto nos gusta, pero digamos que fue algo significativo, algo que claramente evoca recuerdos compartidos, momentos mágicos que quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva. Un gesto de afecto, una demostración de cariño que muchos, incluyéndome, interpretaron como una posible señal de reconciliación, una bandera blanca ondeando al viento de Estambul por parte de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin. Este regalo, por supuesto, fue rápidamente capturado por las omnipresentes cámaras indiscretas de los fans y los paparazzi, esos incansables guardianes de la farándula turca. Las imágenes y vídeos se viralizaron a una velocidad pasmosa, como un reguero de pólvora que enciende la pradera. Las redes sociales explotaron. Los hashtags #Anker, #Hande y Kerem, #reconciliación Anker se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. La gente está sedienta de saber qué está pasando realmente entre ellos, de desentrañar el enigma que se esconde tras esas sonrisas y miradas furtivas. Pero, mis queridos *Dicilovers *, antes de dejarnos arrastrar por la marea de la euforia y empezar a planear la boda, comprar los vestidos y reservar el banquete, vamos a ser realistas y analizar la situación con la cabeza fría, con la objetividad de un cirujano que disecciona un corazón palpitante. Recordemos que Hande y Kerem se conocieron, se enamoraron perdidamente y nos enamoraron a nosotros durante el rodaje de la exitosísima serie, Sen Kalkapm, que en estas tierras conocimos como Llamas a mi puerta. Un título que sin duda predecía el fuego que se encendería entre sus protagonistas. Sen Kalkapm es mucho más que una simple comedia romántica. Es un cuento de hadas moderno que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, una luchadora incansable que se enfrenta a la vida con una sonrisa. Y Serkan Bolat, un arquitecto rico, brillante y workaholic, un hombre de negocios implacable que necesita fingir un romance para conseguir un contrato de vital importancia. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, un juego de máscaras y mentiras, pronto se transforma en una relación real, intensa y apasionada, llena de altibajos, momentos divertidos que nos sacaron carcajadas y escenas que nos hicieron suspirar de amor, creer en la magia y desear que ese cuento de hadas se hiciera realidad. Los protagonistas Hande Erçel y Kerem Bürsin irradiaban una química innegable en la pantalla, una conexión palpable, casi mágica, que trascendía la ficción y llegaba directamente a nuestros corazones. Era evidente incluso para el más escéptico, que entre ellos había algo más que simple profesionalismo, que las chispas saltaban y que el amor estaba floreciendo, como las rosas del jardín de Eda. Y así fue como, durante el rodaje de la serie, su romance se hizo realidad, convirtiéndose en la noticia más comentada y celebrada del momento.
Su relación fue pública, notoria y documentada al detalle, como si fueran miembros de la realeza otomana. Nos compartieron momentos especiales, viajes juntos a lugares exóticos, declaraciones de amor que nos erizaban la piel y una complicidad que nos enamoró aún más. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad, la prueba palpable de que el amor verdadero existe. Por eso, cuando anunciaron su separación, cuando la bomba estalló y la noticia sacudió los cimientos del mundo dice fue un balde de agua fría para todos sus fans, un jarro de realidad que nos despertó bruscamente de nuestro dulce sueño. Las razones de su ruptura nunca quedaron del todo claras, se mantuvieron envueltas en un halo de misterio, alimentando todo tipo de rumores y especulaciones. Algunos apuntaban a problemas de agenda, a la incompatibilidad de sus apretadas carreras profesionales, a la dificultad de conciliar el trabajo con el amor. Otros hablaban de diferencias irreconciliables en su visión del futuro, de proyectos de vida que no encajaban como las piezas de un rompecabezas. Y por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidad, las habladurías maliciosas y las teorías conspiratorias, aunque nunca se confirmaron. Sea cual sea la razón, lo cierto es que su separación fue dolorosa, no solo para ellos, sino para todos los que los admirábamos como pareja, para aquellos que habíamos depositado nuestras esperanzas en su amor. Pero el tiempo pasa, inexorablemente, y las heridas cicatrizan, aunque dejen una cicatriz que nos recuerde el dolor. Y es aquí donde entra en juego este misterioso regalo, este obsequio cargado de simbolismo, que ha reavivado la esperanza y ha puesto patas arriba el universo *Anker*. Ahora bien, hay que tener en cuenta varios factores, ser conscientes de la complejidad de la situación. Primero, ambos son figuras públicas, personalidades mediáticas cuya vida está constantemente bajo el escrutinio público. Cualquier gesto, por pequeño e insignificante que parezca, se magnifica, se interpreta de 1000 maneras diferentes y se convierte en pasto de los medios de comunicación. Segundo, ambos son profesionales consumados, actores talentosos que tienen que mantener una relación cordial por temas laborales, aunque sea solo por respeto a sus fans, por agradecimiento al público que los ha encumbrado. Tercero, y aquí es donde entra en juego la esperanza, donde la llama del optimismo se enciende con fuerza, es que el amor, como el ave fénix, a veces puede renacer de las cenizas. Quizás el tiempo separados les ha servido para reflexionar, para madurar, para darse cuenta de que aún hay sentimientos fuertes entre ellos, que el fuego no se ha extinguido por completo, que las brasas siguen ardiendo bajo la superficie. Pero no nos quedemos solo con Senkalkam, no limitemos su trayectoria profesional a esta exitosa serie. Tanto Ande como Kerem han participado en otros proyectos interesantes, trabajos que vale la pena mencionar y que demuestran su talento, su versatilidad y su capacidad para asumir roles desafiantes. Hande Erçel, por ejemplo, protagonizó la serie Azize, una historia de venganza y amor prohibido en la que interpreta a una joven que busca justicia por la muerte de su familia. Si bien la serie no tuvo el mismo éxito arrollador que Senkalkam, le permitió a Hande explorar un personaje más dramático, más complejo y demostrar su capacidad para asumir roles que exigen una mayor intensidad emocional. También la pudimos ver en Güneşler, una serie juvenil que marcó un antes y un después en su carrera. En esta producción, Hande interpretaba a Selin Yılmaz, una joven rebelde enamoradiza y con un espíritu libre que cautivó al público. Esta serie fue uno de sus primeros trabajos importantes y le abrió las puertas a la fama, catapultándola al estrellato. Por su parte, Kerem Bürsin también ha seguido cosechando éxitos tras Senkalkam. Lo vimos en la película Eflatun, un drama romántico en el que interpreta a un hombre ciego que se enamora de una joven que trabaja en una tienda de música. Un papel que le exigió una gran preparación y que le permitió demostrar su talento actoral. Además, protagonizó la serie Yaşamayanlar, una producción de fantasía en la que interpreta a un vampiro que busca venganza. Esta serie, disponible en plataformas de streaming, le permitió a Kerem mostrar su lado más oscuro, más arriesgado y alejarse de los roles de galán al que nos tenía acostumbrados. Volviendo al tema central, al quid de la cuestión, este regalo bomba de Hande a Kerem. ¿Qué significa realmente? ¿Es una simple muestra de amistad, un gesto de cortesía entre dos personas que se tienen cariño? ¿O es una señal de algo más, un indicio de que la llama del amor sigue viva? Podríamos estar equivocados, podríamos estar sobreinterpretando las señales, viendo fantasmas donde no los hay. Pero también podría ser el comienzo de algo nuevo, el primer paso hacia una reconciliación, la chispa que enciende de nuevo el fuego del amor. Solo el tiempo lo dirá, solo el destino tiene la respuesta.
Pero mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir especulando, podemos seguir analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Y podemos seguir apoyando a Hande y Kerem en sus carreras individuales, admirando su talento y esperando con el corazón en un puño que el destino los vuelva a unir. Y es que, seamos honestos, la magia que tenían juntos es difícil de encontrar, es un tesoro que no se encuentra en cualquier esquina. Su química era innegable, su amor era palpable, su historia nos inspiraba a creer en los cuentos de hadas y a luchar por el amor verdadero. Senkalkapm no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras, que conquistó corazones en todo el mundo y que nos regaló momentos inolvidables. Y gran parte de ese éxito se debió a la conexión especial que existía entre Hande y Kerem, a la magia que emanaba de su relación. Por eso, no es de extrañar que sus fans sigan aferrándose a la esperanza de verlos juntos de nuevo, que sueñen con una reconciliación que les devuelva la fe en el amor. Porque su historia es un ejemplo de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, vale la pena luchar por lo que uno siente, por lo que uno cree. Así que, mis queridos amigos, la pregunta del millón sigue en el aire, flotando como una nube de incertidumbre. ¿Hay reconciliación a la vista? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos, caminando de la mano por las calles de Estambul? Solo el tiempo lo dirá, solo el destino tiene la respuesta. Pero una cosa es segura, este regalo bomba ha removido viejos sentimientos, ha reavivado la llama de la esperanza en el corazón de todos los fans de Anker y nos ha recordado que, en el amor, todo es posible. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que hay posibilidades de reconciliación? ¿Ves señales de que el amor sigue vivo? Déjanos tu comentario abajo. Nos encanta leer tus opiniones, debatir sobre este tema y crear un espacio de diálogo donde todos podamos expresar nuestras ideas. Bueno, eso es todo por hoy, mis queridos *Dicilovers*. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, análisis, especulaciones y teorías descabelladas sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que este es solo un análisis basado en información pública y que la verdad absoluta, solo la conocen ellos dos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Y recuerden, no importa lo que pase, no importa cuál sea el desenlace de esta historia, lo importante es seguir disfrutando de las series turcas que nos hacen soñar, reír, llorar y creer en la magia del amor. Hasta la próxima. Besos y abrazos para todos. Y sigan soñando con Anker, porque en el mundo de las telenovelas, como en la vida misma, todo es posible. Adiós. Gule gule.